Vemos a continuación la segunda proposición no de ley que figura en el orden del día. Es sobre el impulso al corredor ferroviario del Mediterráneo y central a su paso por Andalucía y la finalización del gran proyecto AVE Antequera-Granada, que está financiado con fondos FEDER. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. La va a defender el diputado don Manuel Pérez Cereto, al que doy la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista es una proposición global, si me lo permiten, un desideratum, una aspiración. La red de ferrocarriles de España como de la Unión Europea ha sido acordado mediante directivas aprobadas por la Comisión y el Parlamento Europeo. Y, por tanto, en Andalucía tenemos dos corredores, el corredor mediterráneo y el corredor central o atlántico. Lo que intenta esta PNL es saber qué va a hacer el Gobierno, con las directivas de obligado cumplimiento de ferrocarriles y de transporte, Conectar Europa y redes transeuropeas de transporte en Andalucía. Queremos saber qué plazos, con qué dinero, con qué programación, y no seguir en la situación en la que estamos, en la que la opacidad, la falta de claridad, la falta de datos públicos hace que no sepamos qué camino vamos a recorrer. Andalucía tiene 8,5 millones de habitantes, 87.000 kilómetros cuadrados. Es una región muy extensa en la que el ferrocarril es fundamental para aumentar la competitividad, crear puestos de trabajo y calidad de vida. Por tanto, el aprobar y llevar adelante estos corredores ferroviarios mediterráneo y central o atlántico son absolutamente indispensables. Y la PNL no aporta ningún dato nuevo, porque es los corredores por un lado y es lo que el Gobierno ha aprobado en su plan de infraestructura del transporte y de la vivienda, o lo que ha aprobado en la estrategia logística, o lo que hemos aprobado en el Congreso, en el Senado, mediante resolución de los distintos grupos que el Grupo Popular ha llevado adelante o ha votado favorablemente. Lo que queremos, repito, es saber qué vamos a hacer, en qué plazo lo vamos a hacer, y no un canto al sol para decir todo se hará cuando haya dinero y cuando corresponda, porque los fondos europeos se programan ahora y queremos saber. Un primer hecho que queremos llamar la atención. En Andalucía tenemos un caso excepcional dentro de Europa, que es que tenemos el primer puerto de España por volumen de mercancía, lo es desde hace 20 años, el primer puerto del Mediterráneo, el quinto puerto de la Unión Europea después de Róterdam, Hamburgo, Amberes y Ámsterdam, y es el puerto de la Bahía de Algeciras. Ese puerto de la Bahía de Algeciras canaliza el 50% del tráfico entre España y Marruecos, y es el único puerto español que permite recalar los grandes buques portacontenedores de hasta 18.000 portacontenedores, los TEUs de 6 metros y algo. Además, el campo de Gibraltar tiene el primer polígono industrial de Andalucía y, por daros una cifra que me acaban de dar esta mañana, el tráfico de camiones cargados con mercancía en el campo de Gibraltar y puerto de Algeciras al año es de 575.000 camiones. Por tanto, la solución ferroviaria es absolutamente 575.000, dado por el presidente de la Autoridad Portuaria, señor Morón, que es un experto en estos temas, y si me ha dado una cifra para que yo intervenga en el Congreso, seguro que lo ha hecho con conocimiento de causa. ¿Cómo se soluciona el problema del puerto de Algeciras? Pues el puerto de Algeciras no tiene conexión ferroviaria competitiva, porque tiene una sola vía de tráfico mixto, sin electrificar, con pendientes de hasta 25 milésimas y, por tanto, no puede dar prestaciones ferroviarias para el tráfico de mercancía de gran volumen. El único tramo que se ha hecho de electrificación y adaptación lo ha hecho el Gobierno socialista entre Ronda y San Pablo de Buceite, 59,1 kilómetros, un tercio del total. Y este Gobierno sencillamente no ha hecho nada durante 3 presupuestos del 2012, 2013, 2014.
la programación en estos 3 presupuestos ha sido de 65 millones de euros para este corredor atlántico central, mientras que se ha planificado 3.363 millones para la franja costera entre la frontera de Francia y Murcia. La Comisión Europea dice que hay que seguir adelante, que hay que resolver este problema. Pero es que el problema es un problema de rango absolutamente estratégico, no solo para Andalucía, para España. Miren ustedes, hace unos días Javier Casqueiro en El País sacaba este reportaje. Tánger apunta a Algeciras. El que no lo viera, que por favor lo vea. Y dice que el gran objetivo de Marruecos, como gran objetivo, está convertir Tánger, una ciudad de casi 1 millón de habitantes, en el principal puerto del continente y del Mediterráneo, puesto que ahora ocupa Algeciras. Ese es el gran objetivo de Marruecos. ¿Qué hacemos nosotros a cambio? Pues mirar hacia otro lado. No poner programación económica, no invertir para hacer más competitivo al puerto de Algeciras. Decir, no, bueno, Barcelona o Valencia tienen otras características. El gran puerto durante 20 años de mercancía ha sido Algeciras y por su calado y por su situación en el estrecho es absolutamente indispensable. Por tanto, necesitamos saber qué van a hacer, con datos, con cifras, cuándo, en qué presupuesto. Me he extendido en el puerto de Algeciras porque además hay un elemento nuevo realmente risible. El Gobierno acaba de poner en marcha el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Ha decidido que el 50% de los beneficios de los puertos vayan a ese fondo de accesibilidad para hacer estas infraestructuras que le corresponde al Estado y a la Unión Europea. Por tanto, no modernice usted el puerto de Algeciras. Deme usted el dinero, el 50% de sus beneficios, puerto de Algeciras, puerto de Valencia, puerto de Barcelona, los puertos que son rentables, deme el dinero que yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana con la accesibilidad y lo pondré donde a mí me dé la gana y como yo quiera, impidiendo que inviertan en áreas logísticas. Esto es exprimir a los puertos. Esto es exprimir a los puertos y no darle posibilidades de ser competitivas. Esto es hundir a España. A los que no se le cae la palabra España todos los días. Esto es hundir a España y nuestra competitividad. Y cuando hablo de Algeciras, señorías, podía hablar del puerto de Huelva, del puerto de Cádiz, del puerto de Almería, del puerto de Sevilla, del puerto de Málaga, de Motril, sin alternativas logísticas ninguna, porque no se terminan de llevar adelante con un gobierno que es verdad que está en un periodo de crisis, pero haga usted la programación del nuevo marco comunitario de apoyo 2014-2020, ponga encima de la mesa, discuta, negocie, consensúe, acuerde, como se hace en política cuando se quiere marchar por un buen camino. Y no nos dan alternativa y los corredores no se van a terminar, señorías. Yo vivo encima de un corredor, del corredor Granada-Bobadilla. Y vivo encima porque todos mis días del año me dedico a él. ¿Por qué? Porque un corredor que lleva 1.300 millones de euros gastados ya, el Gobierno ha decidido que va a ser de una sola vía entre Archidona y Granada. Y los túneles de hasta 50 millones de euros, túneles, se van a quedar para plantar champiñones cerrados por un lado y por otro. Esto es un escándalo. Viaductos dobles que se van a utilizar uno solo y nos van a hacer pasar por estos túneles. Señorías, vean, túnel de Loja, por aquí va a ir la alta velocidad de Granada. Túnel que pone 30 kilómetros por hora y el Gobierno dice, no os preocupéis, por ese túnel vamos a ir a 30 kilómetros por hora. No vayáis a creer que vamos a 320, que no somos unos locos. Va a ir a la velocidad que van ahora los trenes normales. El tren de la Bruja, con chumberas aquí arriba y piedras que se están cayendo, para ir con la Bruja, veis la feria. Cuando pase la gente de alta velocidad, bajarán las ventanillas si pudieran y le daría una bruja dándole con la escoba. Esto es lo que nos quiere hacer el Gobierno. Y si no quiere hacer otra cosa, que lo explique, que dé la cara, porque no podemos consentir tanta parodia de una realidad que nos está hundiendo. Esto es un cuello de botella. El corredor mediterráneo no va a llegar nunca por Granada a Bobadilla y Antequera. No va a llegar. ¿Por qué? Porque en una sola vía, con
pendientes de 30 milésimas, no pasan trenes de mercancía de gran tonelaje. Lo diga San Vito o lo diga la Virgen de las Angustias. No pasan trenes de mercancías con 30 milésimas de inclinación. Y como no pueden pasar, el tren se va a quedar en Murcia, en Cartagena, en Valencia, y no va a pasar por Almería, por Granada, hacia esto. Y a eso no están... voy terminando. Por tanto, díganos ustedes algo. A cambio, la PNL, y termino, presidente, nos presentan una enmienda. Y la enmienda dice, a quien madruga Dios ayuda. O un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Mantén tu rostro hacia la luz del sol y no verás la sombra. No hay mal que por bien no venga. Joder, y yo lo he leído la enmienda y digo, pues, yo estoy de acuerdo con todo esto. Pero ¿no podrían decir algo más? ¿No podrían decirme cuándo me van a quitar el túnel de la Bruja? ¿No podrían decirme si van a terminar para que pasen mercancías? ¿No me van a decir qué van a hacer con Algeciras? ¿Están dispuestos ustedes a hundir Algeciras y que Tánger, que dispara, apunta hacia Algeciras, se quede sin ser competitivo y que nos hundan al primer puerto de los 1.200 puertos comerciales que tiene Andalucía? Ustedes no son hombres de Estado. Ustedes no defiendan a España. Ustedes defienden sus programas electorales y sus electores. Y eso no es ser patriota. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pezzi. Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular doy la palabra a la diputada doña Concepción de Santana Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Yo la verdad es que asisto bastante estupefacta a la puesta en escena que hace el diputado, el señor Pezzi. Yo, desde luego, he leído con respeto, como no puede ser de otra manera, la exposición de motivos de su iniciativa. Y, desde luego, sí coincido en lo que él decía al principio de su intervención, que lo que se hace ahora sí es una apuesta de máximos al Gobierno de España. Yo, permítanme que, en primer lugar, deje bien claro la apuesta del Gobierno de España, por supuesto, por Algeciras. Faltaría más. El señor Pezzi ha hecho una intervención como si el puerto de Algeciras estuviese fuera de las redes transeuropeas de transporte. Mírese bien los presupuestos, mírese bien la apuesta que hace el Gobierno de España en esta legislatura por el corredor central y se dará cuenta de que Algeciras es muy importante para el Ministerio de Fomento. Y también yo quiero decir que el único, ya que usted hace una apuesta de máximos y ahora sí quiere el corredor del Mediterráneo por el interior de Andalucía, también por el litoral, la conexión Guadix-Bazalorca, es decir, ustedes ahora lo quieren absolutamente todo, pues el único que ha defendido ante Europa el corredor del Mediterráneo por el litoral y la línea Guadix-Bazalorca ha sido el Gobierno del Partido Popular en esta legislatura. Y aquí hay que recordar, y está en las hemerotecas, cómo en el año 2010, cuando había que hacer las propuestas para introducirse en las redes transeuropeas de transportes, ahí sí el Gobierno socialista hizo una apuesta de mínimos. Hizo una apuesta de mínimos y se conformó con el corredor del Mediterráneo por el interior de Andalucía, donde, por cierto, jamás se plantearon una conexión Guadix-Baza-Lorca. Por tanto, otra gran oportunidad perdida, desgraciadamente, de la que el señor Pezzi parece que no tiene constancia ninguna, otra falta de ambición perdida, otra oportunidad perdida por el Gobierno socialista, que ha hecho que el corredor del Mediterráneo, a su paso por el litoral, no entre en las redes transeuropeas de transporte y, por tanto, no tenga la posibilidad de recibir financiación europea. Y, por cierto, en ese momento no se escuchó la voz de ningún socialista, y yo creo que eso es algo que los socialistas tienen que explicar en Andalucía. Y usted, señor Pezzi, tiene que explicar esto en Motril, en Almería, en Málaga, en todo el litoral andaluz. ¿Por qué no van a ser beneficiarios de fondos europeos debido a que el Gobierno socialista no lo introdujo en las redes transeuropeas de transporte? Pues fíjese usted, a pesar de ello, lo que ha hecho la ministra de Fomento, lo que ha hecho Ana Pastor. En febrero de 2012, cuando llevaba prácticamente un mes y medio en el Ministerio, se dirige de nuevo a la Comisión Europea e introduce aquello que no había introducido el Partido Socialista. Y se hace una nueva propuesta para las redes transeuropeas de transporte. Ahora sí, una propuesta de máximos. Desgraciadamente, estábamos fuera del momento procesal.
Pero, a pesar de ello, la ministra de Fomento lo introduce en el PITBI 2012-2024, algo que, por cierto, en el plan estratégico del Gobierno socialista tampoco aparecía. Y, además, no se renuncia a ello. Se hará con fondos propios, se hará con préstamos del Banco Europeo de Inversiones o se hará con participación público-privada. Pero el Gobierno de España, en manos del Partido Popular, no renuncia a ese corredor por el litoral ni renuncia a la conexión Guadix-Bazalorca. Usted habla de opacidad, usted habla de falta de claridad. Yo creo que también hay que mirar las informaciones en las hemerotecas, porque creo que en este asunto el Gobierno del Partido Popular fue sorprendentemente claro. Usted, además, también en la exposición de motivos no pide que se clarifique la solución del trazado Antequera-Granada. Yo pensaba que la solución al trazado estaba suficientemente clara. Usted, además, también dice que ha habido un parón donde se ponen en riesgo la terminación de las obras dentro del marco comunitario 2007-2013. Yo creo que no hacía falta aquí aclarar que ese marco comunitario está prorrogado en el caso de la línea Bobadilla-Granada hasta 2015, precisamente por la falta de ineficacia del Gobierno socialista. Son ustedes los que piden la prórroga porque no han tenido tiempo suficiente de avanzar las obras para invertir todos los fondos europeos. Insisto, los fondos prorrogados por culpa de la ineficacia del PSOE, y permítame también, yo le voy a dar un dato, y es que en los cerca de 3 años de legislatura, la inversión del Ministerio de Fomento para la línea Bobadilla-Granada alcanza en estos momentos 920 millones de euros. Creo que un presupuesto que ya quisieran muchas comunidades para sí mismo, ya quisieran muchas provincias para sí mismo. El último dato, el pasado Consejo de Ministros, 12 de septiembre de 2014. Partida presupuestaria de 74,21 millones de euros para empezar con el montaje de vías en la línea Bobadilla-Granada. Pero fíjese, usted hoy que aquí hace una apuesta de mínimos, lo que hacen después en Andalucía. Ustedes se han dedicado, y hay que decirlo claro, a boicotear el proyecto Bobadilla-Granada. Ustedes presentaron ante la Comisión Europea el pasado junio de 2013 una queja diciendo que lo que se estaba haciendo en el tramo Bobadilla-Granada no se ajustaba a lo que tenía conocimiento la Unión Europea. Ustedes pretendían paralizar Bobadilla-Granada y pretendían que se les retirase los fondos europeos que tenían concedidos. Yo he querido traer hoy aquí a la Comisión la contestación que da la Comisión Europea en diciembre del año 2013, donde se dice, y por cierto, aquí también está Loja y también está el túnel de Loja, dice: se deduce que el tramo proyectado de la línea de alta velocidad hasta la estación de Granada es el aprobado en los diferentes estudios informativos, por lo que no se ha producido ninguna alteración al objetivo del gran proyecto. Es decir, la Comisión Europea está dando el visto bueno a lo que está haciendo el Gobierno de España. Yo puedo entender que aquí pues el resto de compañeros diputados digan: oye, ¿qué guerra os traéis? ¿Qué guerra os traéis en Andalucía? Pero es que el Partido Socialista en Andalucía lo único que hace es engañar a los ciudadanos. Y aquí quiero decirlo, han tenido la poca vergüenza y la desfachatez política de asustar a los vecinos de Lojas y decirles a los vecinos de Loja que se les iban a expropiar sus viviendas, algo rigurosamente falso, como después se ha demostrado. Por cierto, tan interesados que están por la variante de Loja y porque llegue el ferrocarril soterrado a Granada, ustedes dejaron unos proyectos megalómanos, pero se olvidaron de dejar los presupuestos. No había ni un solo euro de los 400 millones de euros que cuesta la variante de Loja y ni un solo euro de los 735 millones de euros que cuesta la integración en Granada. Lo que está haciendo el Gobierno de España. El Gobierno de España, en todo momento, tanto el corredor del Mediterráneo, el corredor central, como el eje Bobadilla-Granada, es una prioridad. Y gracias a esa prioridad vamos a tener en el año 2015, ahí le doy una fecha, finalizado el AVE a Granada. Y en último lugar, a mí me sorprende enormemente la amnesia del Grupo Parlamentario Socialista. Después de esta apuesta de máximos para Andalucía en cuanto a sus ejes ferroviarios, yo quiero decir que hay una parte de esos ejes ferroviarios, el denominado eje ferroviario transversal, el tramo Sevilla-Antequera, sin el cual obviamente no podremos tener culminado el corredor del Mediterráneo. ¿Saben ustedes lo que ha hecho la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía? Decir que se para sine die, que no puede llevarlo a cabo. Y ahí hay 280 millones de euros de fondos europeos invertidos que, si no son capaces
capaces los gobernantes de la Junta de Andalucía de finalizar esos tramos, tendrán que ser devueltos a la Comisión Europea. Aquí piden mucho en Madrid cuando son oposición, no piden nada cuando son gobierno, pero sobre todo no son capaces de reivindicar nada en la Junta de Andalucía. Si tanto les importa Andalucía, reivindiquen esto también en el Parlamento de Andalucía. Nosotros en la enmienda que hemos presentado lo que pretendemos es cumplir con los compromisos al que ha adquirido el Gobierno de España. En esa enmienda nos comprometemos a que en los plazos, y los plazos están marcados por la Unión Europea, tendremos culminadas las redes transeuropeas de transporte. Ese plazo para la red básica, todos ustedes saben que es 2030, pero anterior a ese plazo, en el PITBI 2012-2024, todas las actuaciones están contempladas y, por tanto, también irán acompañadas con la planificación presupuestaria que tiene que hacer el Ministerio de Fomento. Y termino, señor presidente. En el caso de la línea Bobadilla-Granada, nosotros no renunciamos a esa segunda fase, no renunciamos ni a la variante de Loja, ni renunciamos a soterrar el AVE. Pero, desde luego, en estos momentos los ciudadanos no entenderían esa inversión millonaria y lo que sí van a entender, a nuestro modo de ver, los ciudadanos es que puedan coger un AVE en el año 2015 y estar en Madrid en 2 horas 45 minutos y estar comunicados con Málaga, con lo que eso también supone para el puerto de Málaga tan solo en 58 minutos. Así que nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora de Santana. ¿Algún grupo parlamentario desea tomar posición? Grupo Parlamentario de Izquierda Plural, tiene la palabra don Gaspar Llamazares. Gracias, señor presidente, para anunciar nuestro voto favorable a la iniciativa. Muchas gracias, señor Peci, en relación con la enmienda del Grupo Popular. No voy a aceptar la enmienda y, por tanto, pediré la votación en sus términos. Muchísimas gracias. A continuación, pasamos al debate de la tercera de las proposiciones no de ley.